Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús, anunciador de la palabra de Dios. Antes de iniciar, quiero decirles, hermanos, que queréis compartir este momento espiritual, que me hallo en la capellita de unas hermanas capuchinas que han tenido esta delicadeza de decorar el presbiterio con una barquichuela, y junto a la barca pues han puesto arena y han puesto conchas marinas. Dicen, es que mañana el Evangelio habla de una barca, pues vamos a escenificar de alguna manera para entrar más en el corazón de este mensaje. Bueno, pues vamos a escuchar el Evangelio correspondiente al domingo de mañana, domingo tercero del tiempo ordinario, escuchando a San Mateo en el capítulo 4, versículos 12 al 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierras y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Hermanos, hace 4 años el Papa Francisco quiso que en todas las iglesias, especialmente en las parroquias, hubiese un domingo al año dedicado a la palabra de Dios. Y escogió este tercer domingo del año que nos presenta cómo Jesús entra en acción en su vida pública y escoge como ministerio principal el predicar la palabra de Dios como hacían los profetas. La vida, hermanos, da muchas posibilidades y cada uno, según las cualidades propias y también según las circunstancias, escoge un camino. Jesús podía haber escogido el camino del trabajo artesanal, un modo del todo digno para estar presente en la sociedad en que vivimos. Jesús podía haber escogido el camino de la acción, pues de la acción política, en el sentido más noble, más allá de la opción de un partido particular. No lo escogió.
Su vocación no fue esa. Dice el Santo Evangelio, Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del reino. Jesús era un misionero itinerante, un predicador que predicaba en lo que hoy diríamos el templo, es decir, en la sinagoga, y lo que nosotros pues nos atraemos a hacer. Jesús predicaba al aire libre, lo que supone unas cualidades especiales de cercanía, de simpatía, de trato de gentes. ¿A quién se le va a ocurrir predicar en la plaza del pueblo o en un paseo de la ciudad donde la gente tranquilamente pasea y juega con los niños? Jesús llevaba el mensaje de Dios y lo anunciaba en el lugar del culto, en las casas, en espacios públicos. Pero él no ejerció de maestro como nosotros podemos ejercer y hemos ejercido para dar lecciones con el sueldo correspondiente. Jesús predicó el reino de Dios por calles y plazas, por casas y sinagogas. Pero además ocurre, como los evangelios lo han recalcado, que Jesús hablaba distinto de como los demás habían hablado. Los rabinos se apoyaban en los maestros anteriores que habían dejado fama y sobre todo los rabinos se apoyaban en la misma palabra de las páginas de la Biblia. Jesús hablaba con otro estilo. Hablaba sin tener que citar, aunque en algunas ocasiones sí se refería a lo que Dios había dicho a Moisés o a los profetas. Hablaba desde sí mismo, hablaba con sencillez, usaba parábolas, aparentemente eran como cuentecillos de la vida, de lo que ocurre en casa, en el campo, en los oficios, pero todo eso con una autoridad que convencía. Además ocurría otra cosa, que su palabra era una palabra con poder, una palabra que transformaba la situación. Jesús podía decir, no temas, y traía paz. Jesús podía decir, levántate y anda, y esa palabra producía el efecto. Jesús era capaz de decir, tu fe te ha salvado, y esa fe, a través de los labios de Jesús, traía salvación. Jesús podía decir, como lo acabamos de escuchar, venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Dejando la barca y su padre, le siguieron. Es decir, hermanos, hay que concluir esto. Jesús mismo era la palabra de Dios. Jesús era la Biblia. Todo lo que Dios había dicho anteriormente y había sido recogido en los libros santos, ahora desembocaba en los labios de Jesús de Nazaret. Y esa era la palabra de Dios, la última palabra de Dios en la historia de la humanidad. Después de que Jesús nos ha hablado, Dios ha levantado la mano y ya no tiene nada más que decir. Todo está dicho en Él y para siempre. Este es mi Hijo amado. Escuchadme. Nuestra tarea es escuchar al Hijo de Dios e ir sacando las consecuencias. De repente no se puede saber todo, pero Jesús nos advirtió. Os enviaré el Espíritu Santo y Él
os irá recordando lo que yo he dicho. Pues, queridos hermanos, cuando decimos que estamos celebrando el Domingo de la Palabra de Dios, estamos celebrando esto. Tenemos un libro de referencia, que es la Biblia, y dentro de la Biblia tenemos especialmente el Evangelio. Nosotros honramos este libro y hoy en muchas iglesias se hará la procesión con el libro de los Evangelios. El libro de los Evangelios se deposita en el altar, el libro de los Evangelios se venera con incienso, el libro de los Evangelios se edita con lujo, con orlas, con flores, con dibujos artísticos, se lo puede cubrir con una tapa de metal repujado, incluso con materiales de plata y oro, con perlas. El sacerdote besa el libro sagrado de los Evangelios y no besa ningún otro libro. El obispo bendice al pueblo alzando con sus manos el libro de los Evangelios. Y con todo, la palabra de Dios depositada en el libro no es propiamente el libro, es el evento que acontece con el libro cuando es proclamada y no precisamente en la cátedra de la universidad, sino en la iglesia, en la capellita humilde. En el acto de proclamación de esa palabra divina está la presencia de Dios. Su palabra, como dicen los libros santos, es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta las junturas del alma y del espíritu, donde no cabe ninguna penetración física ni química. Allí entra la palabra de Dios. El Papa, cuando en su carta apostólica, que se titula Apero Itilis, les abrió la inteligencia para comprender el sentido con la que instituyó este día, nos advirtió que fuéramos muy serios y cuidadosos con la homilía. Me place traer aquí un párrafo bastante largo, hermanos, de lo que el Papa nos decía a nosotros, sacerdotes, y en consecuencia también a los fieles, de lo que quiere ser, de lo que debe ser una homilía que arranca del encuentro con la palabra de Dios en la oración, también en el estudio. La homilía en particular tiene una función muy peculiar porque posee un carácter cuasi sacramental. Ayuda a profundizar en la palabra de Dios con un lenguaje sencillo y adecuado para el que escucha. Le permite al sacerdote mostrar también la belleza de las imágenes que el Señor utilizaba para estimular a la práctica del bien. Esta es una oportunidad pastoral que hay que aprovechar. De hecho, para muchos de nuestros fieles, esta es la única oportunidad que tienen para captar la belleza de la palabra de Dios y verla relacionada con su vida cotidiana. Por tanto, es necesario dedicar el tiempo apropiado para la preparación de la homilía. No se puede improvisar el comentario de las lecturas sagradas. A los predicadores se nos pide más bien el esfuerzo de no alargarnos desmedidamente con homilías pedantes o temas extraños. A propósito, les recuerdo, hermanos, que el venerado Papa Benedicto XVI, cuando escribió su carta después del Sínodo de la Palabra de Dios, nos dijo muy claramente: el centro de toda homilía
siempre es Cristo. Continúo con la cita del Papa Francisco. Cuando uno se detiene a meditar y rezar sobre el texto sagrado, entonces se puede hablar con el corazón para alcanzar los corazones de las personas que escuchan, expresando lo esencial con vistas a que se comprenda y dé fruto. Que nunca nos cansemos de dedicar tiempo y oración a la Sagrada Escritura para que sea acogida no como palabra humana, sino cual es en verdad, como palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero, decía el salmista. Hermanos, estos años, especialmente a raíz del concilio, que fue hace 60 años, 1962-1965, la Iglesia, los cristianos, hemos ido apreciando más y más la hermosura, la dulzura de la palabra de Dios y muy especialmente de los evangelios, del evangelio de cada día. Pidámosle al Señor esta gracia, que el evangelio de cada día sea una gracia como la Santa Comunión. Allí está Jesús, allí está la palabra que Dios quiere para mí y en este momento de nuestra vida. Termino, hermanos, hermanas que me siguen a través de estos medios del Internet, termino dirigiendo mis ojos a Jesús. Aquí lo tenemos en la cruz. Señor Jesús, tú eres el camino y la verdad y la vida. Concédenos la gracia de gustar y de vivir tu evangelio, el evangelio de cada día. A todos, hermanos, con afecto, aunque no los conozca, a todos, paz y bien, santa alegría en el Señor, hermoso domingo como día del encuentro de la familia y de la comunidad con Jesús que intercede por nosotros en el cielo.